En el borde de un valle seco de Arizona, cerca del viejo camino que llevaba a El Paso, había un molino detenido y una mujer que nunca fue llamada por su nombre. El pueblo de Dust Creek apenas aparecía en los mapas, y quienes pasaban por allí generalmente olvidaban el camino de regreso. Si estás escuchando esto desde alguna ciudad lejana, escribe en los comentarios desde dónde nos ves, porque esta historia sucedió en un lugar donde el tiempo no corría, solo esperaba, y donde hasta hoy, dicen, el viento lleva recuerdos que nadie se atreve a borrar. La mujer vivía sola desde hacía 3 inviernos. Cuando llegó, su vestido era demasiado claro para el barro de la región, y sus ojos parecían haber visto demasiado para la edad que aparentaba. Nadie sabía su nombre. Solo decían la chica del molino viejo, con un tono de quien evita más de lo que juzga. El molino, desactivado desde la última crecida del río seco, era solo una sombra de madera oscura entre las colinas. Pero ella hizo de eso su casa, un refugio improvisado con paredes agrietadas que olía a polvo antiguo y aceite viejo. Vivía de lo que cultivaba, de lo que cosía y de un silencio que ni los perros ladraban contra. Los habitantes decían que había venido del norte. Otros decían que de México, algunos decían que huía de algo, otros que solo quería desaparecer. Pero nadie preguntaba, porque ella tampoco ofrecía explicaciones. Lo que molestaba no era lo que hacía, sino lo que no hacía. No iba a la iglesia, no conversaba en los mercados, no pedía nada a nadie, solo compraba sal, jabón y clavos de vez en cuando. Pero quien miraba de cerca veía, sus ojos eran atentos, observaban todo, el cielo, los cascos de los caballos, las manos de los hombres, las nubes antes de la lluvia. Aquella noche en que todo cambió, el cielo se desmoronaba sobre Dust Creek. Vientos fuertes silbaban entre las colinas, y la lluvia parecía querer arrancar las tablas de los techos. Ya pasaban las 10, cuando golpearon la puerta del molino. 3 golpes secos, directos. La mujer encendió el farol y abrió sin preguntar quién era. En la entrada, un hombre con el rostro cubierto de barro y sangre sostenía en brazos a un niño de quizás 7 años, con los ojos cerrados y la piel ardiendo en fiebre. Solo por esta noche, él necesita descansar, por favor. Ella dio un paso al lado y lo dejó entrar. La casa olía a madera húmeda, hierbas secas y hierro antiguo. La mujer tomó una manta de lana remendada y con la mirada indicó la esquina, junto al fogón. El hombre se arrodilló con cuidado, acomodó al niño en el suelo y se quitó el abrigo empapado. Temblaba, pero no de frío. Era un tipo de tensión que se siente en todo el cuerpo, como un animal acorralado. Ella se acercó con una palangana de agua tibia, un paño y silencio. Limpió la frente del niño, sintió el calor de la fiebre y salió a buscar hojas de sauce y raíz de caléndula. No se dijo palabra alguna, pero algo en ese intercambio silencioso parecía más fuerte que cualquier conversación. La tormenta pasó durante la madrugada, pero los dos se quedaron. La mujer dejó que durmieran allí, y al día siguiente hizo gachas de maíz y té de boldo. El niño estaba consciente, pero febril. Tosía como quien guarda agua en el pecho desde hacía días. El hombre intentaba agradecer con la mirada, pero ella desviaba la vista. Pasó el día recogiendo leña, lavando trapos y alimentando a las gallinas. Él se ofreció para arreglar una cerradura de la puerta que ya no cerraba bien. Ella asintió. Trabajaron lado a lado sin intercambiar nombres. Al atardecer, el niño mejoraba y el hombre preguntó si podían quedarse un día más. Ella respondió solo con un gesto vago, ni sí ni no, pero suficiente para que entendieran. Aún no era hora de irse. Con el paso de los días, los hábitos fueron moldeándose. El hombre se levantaba temprano, barría el patio, cortaba leña, arreglaba ventanas.
El niño exploraba el terreno con una rama de árbol en la mano, como si fuera una espada. La mujer observaba todo sin dejarse ver. Notaba cómo el hombre manejaba herramientas con precisión, pero con manos que no tenían callos de trabajador. Reparaba en las palabras que escapaban del niño: artículo, proclamación, ciudadanía. Eli no era como los otros niños del pueblo. Sabía leer, sabía escribir, y hablaba con una formalidad que desentonaba con el polvo que cubría sus zapatos. La mujer anotaba esas cosas en su memoria, como quien cose piezas de una tela que aún no sabe qué será. Cierta tarde, mientras el niño dormía y el sol filtraba por las rendijas de la pared, el hombre quedó en silencio mirando el molino. Ella se acercó con un trapo de cocina y dijo: por primera vez desde que llegaron, el eje está roto, no gira desde la crecida del río. Él asintió, pero no miraba el eje, miraba el tiempo, como quien calcula cuánto queda. La mujer sintió la urgencia contenida en ese silencio. Aquella noche, al oír la tos del niño, el hombre se levantó de la estera con los ojos rojos de cansancio y miedo. No aguantaría otro camino, susurró. Y ella, con voz firme, respondió: entonces no irán a ningún lado. A la mañana siguiente, el niño despertó con los ojos más vivos, todavía débil, pero con ganas de comer. Se sentó en el umbral de la puerta con un tazón de gachas en el regazo y sonrió por primera vez. El hombre, sentado a unos pasos, lo miró con alivio contenido, como si por un momento dejara de cargar el mundo a sus espaldas. La mujer, desde dentro de la casa, observaba a los dos sin prisa. La escena era simple, pero había en ella algo difícil de explicar, una especie de tregua, como si aquella casa, olvidada por todos, se hubiera convertido en refugio de algo mucho más profundo que una fuga, un intervalo entre la pérdida y la posibilidad de empezar de nuevo. Los días pasaron así, con el tiempo andando despacio. Eli empezó a caminar por los campos, recogía piedras lisas del arroyo y hacía preguntas sobre nubes, hojas y nombres de pájaros. La mujer respondía cuando sabía, cuando no, solo decía: pregunta al viento, él sabe más que yo. El niño reía, y ella percibía que había en él una dulzura rara, de esas que el mundo suele aplastar demasiado pronto. Por la noche, a veces él pedía que le contara historias. Ella no contaba muchas, pero en una ocasión dijo: cuando era pequeña, mi madre decía que el molino solo giraba cuando la verdad soplaba fuerte, y por eso paró. Eli se quedó en silencio, mirando el techo como quien entiende más de lo que parece. En el pueblo, sin embargo, los vientos soplaban de otra manera. Un carretero que venía de Saint David trajo las primeras palabras que molestaron. Se hablaba de un gobernador desaparecido en el territorio de Nuevo México, involucrado en disputas políticas y persecuciones. Alguien dijo haber visto a un hombre con un niño cruzando el río con prisa. Las conversaciones tomaron forma en el aire, como humo que encuentra brasas. Y en lugares pequeños, los rumores se esparcen con sed. La mujer escuchó los comentarios mientras compraba harina. Mantuvo el rostro sereno, pero el corazón, por dentro, se apretaba en un compás nuevo. Volvió al molino sin decir nada, pero con los ojos más atentos a los movimientos en el camino. Comenzó a notar detalles que antes ignoraba. La manera en que el hombre vigilaba el horizonte al final del día, cómo escondía una bolsa de cuero bajo la estera, como Eli, siendo niño, a veces hablaba como quien ya había leído leyes. Una noche, mientras lavaba una camisa rasgada, el niño encontró cosido por dentro un pequeño trozo de papel con sellos oficiales. No leyó todo, no era necesario. Bastaba para saber, ese hombre no era cualquiera. Pero incluso frente a la verdad, eligió no preguntar. El silencio entre ellos era más seguro que cualquier respuesta, y en algún lugar dentro de ella ya había decidido: mientras estuvieran allí, los protegería, aunque no supiera por qué. Aquella tarde,
cuando el viento empezó a soplar más seco y las ramas crujían como portones, antiguos, 3 hombres llegaron al pueblo. Vestían ropas oscuras, botas pulidas y montaban caballos que parecían no tener polvo. No preguntaron por agua ni dirección. Fueron directo al almacén, luego a la taberna. Mostraron un retrato desvaído, enmarcado por líneas de búsqueda. Gobernador Roth acompaña a un niño, considerado traidor del Consejo Territorial. Los habitantes dudaron. Algunos dijeron no haber visto nada. Otros miraron hacia las colinas, donde el molino permanecía inmóvil como un secreto enterrado. Los hombres anotaron rostros, voces y siguieron hacia lo alto del valle. La mujer vio el polvo levantado por los caballos mucho antes que los hombres aparecieran. Estaba en el patio, recogiendo leña, cuando notó las sombras. No corrió, no se escondió. Solo entró y cerró la puerta de madera desde adentro, como siempre hacía por la noche. Samuel notó el movimiento y se levantó de donde estaba. El niño, en un rincón, jugaba con las piedras que había recogido del arroyo. «Llegaron», dijo ella sin emoción. Samuel respiró profundo, como si ya lo esperara. Caminó hasta la pared donde guardaba la bolsa de cuero escondida. «Si pasa algo, esos papeles deben llegar al juez Talbot en St. David». Ella tomó la bolsa, lo miró con firmeza y dijo solo: «Déjamelo a mí». Esa noche, los pasos de los hombres resonaron alrededor de la cabaña. Golpearon la puerta. Ella no abrió. «Buscamos a Samuel Roth. Sabemos que está con él». Silencio. «Es un traidor. El consejo tiene pruebas». Adentro el niño temblaba. Samuel puso su cuerpo entre él y la puerta. La mujer, junto al fogón, mantenía la mirada fija en la madera vieja de la puerta como si pudiera ver a través. «Volverán mañana con orden de arresto», gritaron. Y entonces se alejaron. Cuando la casa volvió al silencio, ella habló: «Mañana temprano querrán espectáculo, y yo les daré lo que no esperan». Antes del amanecer, separó los papeles, los puso dentro de un paquete de tela y lo ató con firmeza. Salió por la puerta trasera y escondió el paquete en un alforje bajo el heno, junto a la mula vieja que usaba para el mercado. Volvió a casa como si nada hubiera pasado. Samuel, despierto, esperaba sentado. «No tienes que involucrarte». Ella se acercó y dijo con voz firme: «No vinieron por ti, vinieron por el silencio». Y agregó: «Pero lo que calla un molino detenido, no calla a una mujer en pie». El día amaneció más frío de lo habitual, como si hasta el tiempo esperara algo diferente. Cuando los hombres regresaron, la luz del sol aún no tocaba bien los campos. Vinieron con papeles en mano, armados de autoridad y certezas frágiles. La mujer ya los esperaba frente al molino. Tenía las manos a la vista, sin miedo, el cabello recogido con un pañuelo gastado y el rostro limpio, firme. Samuel quedó dentro con Eli, como ella pidió. Cuando los 3 hombres desmontaron de los caballos, la mujer no retrocedió. «Presenten los documentos», dijo. El líder, un sujeto con bigote torcido y ojos claros, levantó la hoja. Ella tomó el papel en las manos y leyó con atención. Su silencio duró más que la incomodidad de ellos. La firma estaba equivocada. El sello oficial era antiguo, fechado en un mandato anterior. Y, más grave, el documento mencionaba una acusación ya revocada por decreto hace 2 meses. Algo que la mujer sabía por los papeles que Samuel le había confiado. «Esto es falso», dijo. El hombre del bigote intentó intervenir, pero ella fue más rápida. «Si llevan a este hombre basándose en esto, están cometiendo un crimen, y yo iré con el juez Talbot con las pruebas verdaderas». Los otros 2 dudaron. El líder refunfuñó: «Eres solo una mujer sin nombre, nadie te escuchará». Y ella respondió con la calma que solo la verdad permite: «Sí, pero a veces lo que cambia las cosas no tiene nombre, tiene coraje». Aún así, se lo llevaron.
Samuel salió de la casa con el niño en brazos, se lo entregó a la mujer y caminó con las muñecas ofrecidas. «No te preocupes por él, está seguro aquí», dijo. Él no respondió. Solo miró a Eli por última vez y asintió. No hubo pelea ni corrida, solo un silencio espeso, como el ruido que hace la tierra cuando traga lo que es suyo. La mujer se quedó frente al molino hasta que el polvo de los caballos desapareció en el horizonte. Luego entró a la casa, se sentó en el suelo junto a Eli y dijo: «Ahora iremos hasta el final». Ese mismo día, ensilló la mula, tomó el alforje escondido y partió hacia San David. Eran casi 30 millas de sendero, cruzando terreno irregular, arroyos poco profundos y laderas rocosas. No pidió ayuda. Llevaba solo el paquete de documentos, un cantil con agua y el recuerdo de la promesa hecha sin palabras. Al llegar a la ciudad, buscó directamente al juez Talbot. Esperó horas en la entrada del tribunal hasta ser atendida. Cuando finalmente el hombre se acercó, ella entregó el paquete y dijo: «Me dijeron que usted cree en hechos, no en uniformes». Él la observó en silencio. Luego pidió que esperara. Fueron casi 2 horas hasta que el juez volvió con los papeles en mano, el ceño fruncido y voz firme. «Hizo lo correcto. Puede volver a casa. No será condenado por mentira ajena». Cuando regresó al pueblo, habían pasado 3 días. Rostro quemado por el sol, botas cubiertas de polvo rojo, cuerpo doblado no por cansancio, sino por urgencia cumplida. Llegó al molino al atardecer, y el niño corrió hacia ella abrazando su cintura con fuerza. Durante su ausencia, Eli había sido cuidado por una vecina, anciana, el único alma que nunca le negó un gesto amable. La mujer entró a la casa, se lavó el rostro y se sentó a la mesa. No lloró, solo cerró los ojos y esperó, como quien sabe que cuando se hace lo correcto, el tiempo no es enemigo, es solo otro compañero silencioso. A la mañana siguiente, el sonido de caballos cortó el aire. Era un sonido diferente, sin prisa, sin amenaza. Eli corrió al patio y gritó: «¡Es él!». La mujer salió despacio, con el trapo de cocina aún en las manos. Samuel bajó del caballo con pasos firmes, pero la mirada más ligera que cuando partió. Venía solo. Traía una pequeña bolsa y en las manos un paquete envuelto en cuero oscuro. La vecina observaba de lejos. Algunos habitantes, atraídos por el movimiento, se acercaron con pasos lentos. No hubo gritos ni fiesta, solo un silencio colectivo de respeto, como si ese momento fuera una especie de reparación muda. Y por primera vez, la mujer del molino fue vista como alguien que existía. Samuel le entregó el paquete. Dentro había una llave antigua, con una placa de latón que decía: «Oficina del Gobernador, archivo personal». Ella la sostuvo sin sorpresa. Él habló con voz baja: «Si algún día quieres un nombre o un lugar, esto es tuyo. Si no, devuélvelo al tiempo». La mujer miró la llave por un instante y luego alzó la vista hacia él. «Aquí solo se queda quien entiende que lo importante no es el nombre, es quedarse». Y devolvió el objeto a su bolsillo. Eli sujetaba el dobladillo de su vestido, como si quisiera entender qué significaba ese intercambio de objetos y palabras, pero entendió a su manera, como los niños entienden lo importante, por la forma en que las personas se miran. En los días que siguieron, la vida retomó su ritmo, pero ya no era la misma. El molino, que no giraba desde hacía años, giró una sola vez, impulsado por un viento extraño que nadie supo explicar. Dicen que hizo un chasquido seco, como si la madera despertara de un sueño antiguo. La mujer rió sola al oír el sonido. Fue hasta allá. Pasó la mano por la estructura y dijo: «Hasta tú despertaste, ¿eh?». Y volvió adentro, donde el niño la esperaba con un cuaderno abierto y una pregunta sobre la palabra justicia. Ella respondió sin pensar: «Es cuando la verdad encuentra coraje».
Con el pasar de las semanas, algo nuevo empezó a suceder en ese rincón olvidado del mapa. Primero llegó una mujer con ojos morados y dos niños pequeños. No dijo su nombre, solo preguntó si podía quedarse hasta que terminara la lluvia. Luego, un anciano con dedos torcidos de tanto cavar tierra ajena, cargando una atadura y un mapa amarillento que nadie más entendía. Después, un joven tartamudo, venido de la línea del tren, diciendo que solo necesitaba silencio. La mujer del molino no preguntaba de dónde venían ni qué traían. Solo ofrecía un rincón seco, pan de maíz y un poco de té. Y con el tiempo, la casa dejó de ser solo suya. El molino se convirtió en una especie de refugio que no aparecía en los registros del el condado. Gente que no cabía en ningún lado empezó a aparecer allí. No era una posada, ni un asilo, mucho menos un refugio oficial. Era solo un lugar donde las personas podían respirar sin tener que explicarse. La mujer organizaba los espacios con firmeza. Limpiaba, dividía tareas, enseñaba cómo usar la estufa de leña y cómo cuidar a las gallinas. Nadie allí era huésped. Quien se quedaba, ayudaba. Y quien se iba, llevaba consigo una historia que no necesitaba ser contada en voz alta para ser entendida, como si el propio silencio del molino enseñara algo que las palabras nunca pudieron decir. Samuel empezó a visitar el lugar con cierta frecuencia, pero sin ocupar ningún espacio central. Ayudaba cuando podía, traía provisiones, ofrecía libros para Eli. Se sentaba con los nuevos moradores, escuchaba historias sin interrumpir y se iba antes del anochecer. En una de esas visitas, vio a un grupo reunido bajo la sombra del molino, aprendiendo con la mujer cómo plantar papa sin secar la tierra. Ella hablaba poco, mostraba más con las manos. Él sonrió, pero no dijo nada. La mujer, al notar su presencia, comentó solo: «A veces cosechamos cuando creemos que ni sembramos», y siguió removiendo la tierra con los brazos firmes y los pies descalzos. Eli crecía rápido. Ahora tenía un cuaderno solo para él, donde escribía lo que veía: pájaros, nombres de gente, palabras difíciles. Le gustaba estar cerca de los recién llegados, hacía preguntas y escuchaba todo con atención de adulto. La mujer lo dejaba a su aire, pero lo corregía cuando faltaba al respeto al silencio de alguien. «Hay cosas que se cuentan, hay cosas que se guardan», decía, «y hay cosas que solo se entienden con el tiempo». El niño aprendía sin saber que aprendía, y los otros, al ver esa convivencia serena entre los tres, pasaban a respetar aún más el lugar, no como un refugio de emergencia, sino como un pedazo de tierra donde los nombres no importaban, pero los gestos sí. Cierta mañana llegaron al molino dos agentes del gobierno, diferentes a los primeros. Venían a caballo, bien vestidos, y traían consigo una carpeta de cuero y un tono más contenido. Dijeron que venían en nombre del nuevo Consejo Territorial, que querían ofrecer a la mujer un reconocimiento público por el apoyo a la justicia durante el caso Roth. Ella los escuchó en silencio. Hablaron de medallas, de papeles firmados, de un posible título de honor, tal vez una pensión oficial. Cuando terminaron, la mujer los miró con firmeza y dijo: «Solo, aquí no hay lugar para exhibiciones». Los hombres, desconcertados, agradecieron y se fueron sin insistir. Eli, que había visto todo desde el umbral, preguntó qué era un título de honor. Ella respondió: «Es cuando te dan nombre después de que ya hiciste sin necesitarlo». La negativa no fue un acto de rebeldía, sino de coherencia. La mujer sabía que aceptar un nombre oficial sería traicionar todo lo que había construido allí, un lugar donde las personas podían existir sin tener que probar su valor con papel membretado. El molino, aunque antiguo, se mantenía firme. Las aspas giraban de vez en cuando como si el viento las escogiera a dedo.
Y el pueblo, antes indiferente, empezó a cambiar su manera de mirar. La vieja del mercado comenzó a separar sacos de harina para llevarlos hasta la colina. El herrero dejó herramientas oxidadas en la puerta. El niño del correo, que antes la evitaba, ahora siempre decía buenos días. La mujer no buscaba eso, pero tampoco huía más de las miradas. Solo aceptaba, como quien entiende que el respeto, cuando viene, viene despacio. En la siguiente primavera, un grupo de mujeres pidió aprender a hacer jabón. Otras querían plantar hierbas, curar heridas, entender cómo cuidar una fiebre sin médico cerca. La mujer del molino no se convirtió en profesora ni curandera, pero fue mostrando lo que sabía, poco a poco, sin ceremonia. Montaron un galpón improvisado cerca de la orilla del río seco, donde dejaban palanganas, mantas y utensilios. Eso creció sin ser planeado. No tenía nombre ni placa, pero quien necesitaba sabía dónde encontrarlo. Una mujer que supo decir sí sin exigir nada. Y por eso empezó a inspirar a otras a hacer lo mismo, cada una a su manera, en su rincón, con el silencio que pudiera sostener. Samuel seguía viniendo y yendo, siempre con el mismo cuidado. A veces dormía en el porche, cuando el clima lo permitía. Otras veces traía noticias de afuera, una escuela nueva en construcción, leyes cambiando despacio, una pequeña red de refugios empezando a surgir en otras regiones. Nunca pidió nada a cambio, y ella nunca le exigió presencia, pero entre los dos había una constancia que dispensaba promesas. Cuando sus miradas se cruzaban, bastaba. Una vez dejó un libro sobre la mesa y dijo, «Es de Eli, pero creo que te va a gustar». Ella hojeó despacio, sin responder. Luego comentó, «Hay historias que se viven primero y se entienden solo cuando se leen después». Fue durante una de esas tardes, cuando el cielo tomaba tonos de barro y óxido, que un joven apareció en el molino con la mirada baja y la voz entrecortada. Traía consigo una carta arrugada y una cicatriz en el mentón. Dijo que venía del sur, que había escuchado del lugar por un antiguo compañero de celda. No explicó mucho, solo pidió, «Necesito aprender a hacer las cosas bien. Nunca me enseñaron». La mujer lo miró como había mirado a tantos otros, sin juicio, pero con atención. Le pidió que se lavara las manos y ayudara a cargar agua. Y solo después, cuando el balde ya estaba lleno, dijo, «Todos empiezan por aquí». El joven se quedó, y como él, vinieron otros. Algunos más habladores, otros casi mudos. El molino se convirtió en una especie de espejo. Devolvía a quien llegaba una versión más digna de sí mismo. No con magia, sino con rutina, con la tierra, con la paciencia, con la escucha. La mujer no preguntaba por pecados ni por el pasado. Solo enseñaba que en ese pedazo de tierra había reglas simples. Respetar el espacio del otro. No levantar la voz sin motivo y siempre compartir lo que se tiene. Y quizá por eso, más que refugio, el lugar pasó a llamarse, en susurros, casa. No en el sentido de construcción, sino de pertenencia. Eli crecía en medio de todo eso como si fuera el puente entre los silencios y los comienzos. Leía para los mayores por la noche, escribía cartas para quien no sabía hacerlo, ayudaba a coser mantas y a contar historias alrededor del fogón. Era un niño curioso, pero sensible, y traía en los gestos la firmeza de la mujer y en los ojos la gentileza de Samuel. No llamaba a ninguno de los dos padre o madre, pero entre ellos había un afecto que no necesitaba etiqueta. Una vez, al ver a una mujer nueva llorar en silencio en el patio, se acercó con un paño seco y dijo, «Aquí nadie pregunta por qué, solo te sientas junto y esperas a que pase». En una tarde calurosa, cuando el aire parecía detenido, un grupo de niños de un pueblo vecino llegó con una profesora. Querían conocer el molino. La mujer se sorprendió,
Pero no se negó. Mostró los galpones, los canteros, los instrumentos. Habló poco, pero los niños escuchaban como si oyeran una historia antigua. Al final de la visita, una de las niñas preguntó: «Señorita, ¿cuál es su nombre?». Hubo un silencio breve, como el de una piedra cayendo en un pozo. La mujer sonrió con los ojos y respondió: «Me han llamado de muchas maneras, pero si quieres recordarme, puedes decir que soy la que se quedó». La niña asintió con la inocencia de quien no. Necesita entender todo para guardar en el corazón. Con el tiempo comenzaron a llegar cartas con el nombre Chica del Molino. Algunas venían de lejos, escritas con manos temblorosas, llenas de errores ortográficos, pero con un mismo tono de gratitud. Relatos de gente que había pasado por allí y se llevó algo invisible consigo: coraje, dignidad, o solo la certeza de que todavía había lugares en el mundo donde se podía respirar sin miedo. La mujer no leía todas el mismo día. Las guardaba en una caja de madera junto a semillas y recortes. A veces, en las noches más silenciosas, abría una al azar, leía despacio y luego soplaba la vela como quien hace un voto secreto con la oscuridad. Una de esas cartas, llegada desde Santa Fe, traía algo más. Era de una mujer llamada Lucinda, que estuvo en el molino solo 2 días, años atrás. Decía que ahora trabajaba en una escuela para niñas huérfanas y que usaba las historias del molino como ejemplo de fuerza y compasión. Les digo que el coraje no grita, el coraje cuida, el coraje abre puertas sin saber quién entrará. La mujer leyó eso y quedó mucho tiempo con la mirada fija en la pared, sin moverse. Al día siguiente, limpió el viejo molino por dentro, como no hacía hace tiempo. Quitó telarañas, lavó el suelo, abrió las ventanas, no le dijo a nadie por qué. Pero quien la conocía sabía. Cuando ella movía el molino, era porque algo dentro de ella también se movía. Samuel llegó ese mismo fin de semana, trayendo a Eli de vuelta de un pequeño viaje. Habían ido juntos a visitar el nuevo centro de lectura en Bisbee, donde el niño dejó un texto suyo para ser encuadernado. Eli estaba radiante, contando todo de una vez, con los ojos llenos de orgullo. La mujer escuchó en silencio, sonriendo con la comisura de los labios, mientras servía café de filtro. Cuando Eli se fue a dormir, Samuel se sentó en el porche a su lado. Quedaron un tiempo en silencio, solo escuchando los grillos y el crujir de la madera. Entonces dijo: «¿Has pensado en contar tu historia?». Ella respondió sin dudar: «Ya vivo con ella. Contar es para quien quiere irse. Yo elegí quedarme». Aquella noche, el molino volvió a girar. No entero, solo una vuelta, ligera, como un susurro. Nadie había tocado las aspas, y el viento era demasiado suave para tanto. Pero aún así, giró. Eli corrió al porche y gritó: «¡Está funcionando!». La mujer salió con un trapo en las manos, miró el movimiento y dijo solo: «A veces solo gira para recordar que todavía está vivo». Y volvió. Adentro. Esa noche nadie durmió temprano. Hubo risas contenidas, historias intercambiadas en voz baja e incluso un pan horneado demasiado tarde. Era como si el molino hubiera autorizado a todos a recordar. Incluso las cosas que parecen detenidas saben cuándo es hora de comenzar de nuevo. A la mañana siguiente, la mujer se levantó más temprano que de costumbre. El cielo aún estaba pálido y el aire traía olor a tierra húmeda, aunque no hubiera llovido. Caminó hasta el molino, puso la mano sobre la madera y se quedó ahí parada, escuchando los sonidos del lugar. El gallo cantaba lejos, el arroyo murmuraba perezoso y dentro las voces empezaban a despertar en silencio. Gente preparando café, niños peinándose con los dedos, alguien abriendo las ventanas despacio. Era una casa llena, pero no había ruido. Había vida. Y ella, por un instante raro, se sintió parte de algo que ya no necesitaba esconderse. Cerca del mediodía, llegó al molino un conocido antiguo del pueblo,
ahora vestido como funcionario de correos. Traía un paquete, un sobre sellado con un escudo oficial y una marca que ella reconoció. Venía del nuevo gobernador del territorio. Dentro había una carta corta, formal. Decía que, en nombre de los actos prestados a la justicia territorial y a la integridad de la causa pública, la mujer del molino estaba siendo invitada a ocupar el puesto honorario de consejera comunitaria. Nada obligatorio, solo un reconocimiento. Firmaba el propio Roth, ahora en nuevo cargo, pero con la misma letra firme. La mujer leyó todo, dobló el papel con cuidado, lo puso de nuevo en el sobre y lo guardó en la caja de madera donde estaban las cartas que más la conmovían. Por la noche, durante la comida de sopa, Eli preguntó qué significaba consejera comunitaria. Ella respondió entre cucharadas. Es como alguien que escucha mucho y habla poco. El niño reflexionó un instante y concluyó. Entonces ya eras eso antes de que te llamaran. Todos en la mesa rieron discretamente. Así era como funcionaba ahí. Pequeñas frases se convertían en sabiduría y grandes títulos en detalle. Al final de la comida, ella tomó de nuevo el sobre, sacó la llave que Rod le había dado tiempo atrás y puso ambos lado a lado. Dos caminos, dijo, pero no son los míos. Y los dejó ahí, a la vista, como si fueran semillas para quien quisiera plantar otras elecciones. Con los días llegó más gente, no con miedo, sino con esperanza. Trajeron hijos, recuerdos pesados y sueños pequeños. La mujer organizaba el día a día con la misma paciencia de quien hila hilo en tela rota. No había reglas escritas, pero todo funcionaba. A veces, alguien se despedía con una nota en el marco de la puerta. Otras veces, solo dejaban una planta en el patio. La mujer no coleccionaba nombres ni fechas, pero recordaba los ojos de cada uno. La memoria no se guarda en papel, decía. Se guarda en el pecho, en la forma de hacer las cosas. Y por eso, aunque algunos se iban, nadie realmente partía, porque lo que habían encontrado allí ya era suyo, y nadie más podía quitárselo. El molino, silencioso durante tantas décadas, comenzó a girar con más frecuencia. No era constante, a veces paraba días, pero siempre volvía a moverse cuando el viento traía gente nueva, cuando se tomaba una decisión importante o cuando alguien encontraba coraje para comenzar de nuevo. Pasó a ser una especie de señal, casi mística, pero nadie lo trataba como milagro. Era más como un recordatorio de la tierra, que las cosas viejas también saben acoger lo nuevo. La mujer que nunca se preocupó por los símbolos aprendió a respetar ese movimiento discreto, y en las noches en que el molino giraba más de una vez, encendía una vela en la ventana y dejaba que el silencio hablara por ella. Una tarde, cuando ya se podía sentir en el aire el olor de la estación cambiando, Eli encontró a la mujer en el patio, arreglando una cesta de plantas. Él tenía el rostro serio, más callado que de costumbre. Se sentó a su lado y dijo, «Me pidieron escribir sobre alguien a quien admiro». Ella siguió arreglando la tierra sin decir nada. Él añadió, «Escribí sobre ti, pero el profesor dijo que necesitaba un nombre». La mujer se detuvo un segundo, levantó la mirada y respondió, «Entonces, escribe que ella es la mujer que no tiene nombre porque nunca necesitó probar quién era». Eli asintió, como si lo supiera desde siempre, y salió corriendo con el cuaderno bajo el brazo, ligero como un niño que comprendió algo demasiado profundo para su edad. Ese mismo día, Samuel volvió temprano. Traía un mapa doblado y un puñado de semillas raras. Dijo que vendrían buenas lluvias y que tal vez era hora de ampliar los canteros. Habló poco, pero había en sus gestos una intimidad antigua, como de quien ya no necesita pedir permiso para estar. Por la noche se sentaron juntos en el porche, lado a lado. No había planes ni promesas, solo un pertenecer tranquilo.
En un momento, Samuel sacó del bolsillo un anillo simple, de hierro forjado, y lo puso en la palma de su mano. No es para casarse, es para recordar que lo que tenemos no necesita altar. La mujer cerró la mano sobre el anillo, miró el cielo y dijo, aquí, altar es quien sostiene la casa en pie. La noticia del molino llegó a otras partes del territorio. Gente que no se veía desde hacía décadas empezó a escribir cartas preguntando si todavía había lugar. Algunas traían historias de pérdidas recientes, otras solo el silencio de páginas en blanco. La mujer leía todas. A veces respondía. Otras solo dejaba la carta junto a una palangana llena de jabón, como si bastara tocar el agua para entender la respuesta. Y así el lugar fue creciendo, no en tamaño, sino en profundidad. Lo que antes era refugio se volvió punto de paso, y quien se quedaba un tiempo salía con el alma menos pesada y los pies más seguros de dónde pisar. Una mañana clara, una mujer anciana llegó al molino cargando una pequeña caja de madera y una fotografía amarillenta. Caminaba con dificultad, pero los ojos parecían firmes. Al ver a la dueña de casa, se paró frente al portón y dijo, «Te busqué durante años». La mujer del molino se acercó sin prisa, observando cada gesto. La visitante mostró la foto. 2 niñas pequeñas sentadas en un campo de trigo. «Mi hermana desapareció después de lo que le hicieron. Dicen que vino al oeste, que construyó un lugar donde nadie necesita recordar lo que perdió». La mujer del molino miró la imagen con cuidado, pero no dijo nada. Solo abrió el portón y murmuró, «Si viniste hasta aquí, es porque ya encontraste lo que buscabas». La señora se quedó 3 días. No pidió nada, no invadió espacio, solo observaba. Se sentaba a la orilla del arroyo, veía a Eli correr entre las piedras, observaba a las mujeres preparando hierbas. Al despedirse, dejó la foto sobre una mesa y dijo, «Si eres tú, gracias por haber quedado viva. Y si no eres, gracias por haber hecho que este lugar existiera». La mujer del molino no respondió. Solo sostuvo la imagen con cuidado, como quien sostiene algo que nunca sabrá si es memoria o presagio. Luego guardó la foto en el fondo de la caja de cartas. Y esa noche, cuando todos dormían, se sentó en el suelo de la cocina, abrazada a las rodillas, y lloró por primera vez en mucho tiempo. Los días siguientes, la rutina retomó su ritmo sereno. Los pájaros volvieron a cantar temprano, la tierra daba señales de buena cosecha, y Eli escribió un pequeño texto sobre el molino que fue leído en la escuela del condado. La profesora, emocionada, envió una copia al periódico local. Y así, de forma discreta, el nombre de la mujer que no usaba nombre llegó a manos de quienes nunca pensaron que ella aún existiera. No como celebridad, sino como símbolo. Empezaron a llamarla la guardiana de la colina, la señora del viento, la mujer que quedó. Pero ella seguía igual, levantándose temprano, arreglando puertas, escuchando sin interrumpir y acogiendo sin prometer. Eli, ya más crecido, empezó a ayudar en las decisiones del lugar. Sugería cambios, organizaba los horarios de las tareas, escribía pequeñas reglas con letras claras. La mujer lo observaba con ternura y orgullo, pero también con la ligereza de quien entiende que todo tiene su tiempo. En una conversación junto al fogón preguntó, «¿Y cuando crezca más, puedo quedarme aquí?» Ella respondió, «Si el molino aún gira para ti, sí, pero si el viento te lleva para otro lado, también estará bien». Él asintió, como quien sabe que casa no es donde uno ata los pies, sino donde aprende a caminar. Con el tiempo, el molino se volvió más que un lugar. Se convirtió en una idea que se difundía, aunque sin nombre. Grupos de viajeros comenzaron a pasar solo para ver con sus propios ojos si todo eso era real. Algunos decían sentir algo extraño al llegar, una calma difícil de explicar.
Otros, más prácticos, decían que era solo el olor a pan fresco y leña encendida lo que les hacía recordar el hogar. Pero la mayoría se iba cargando algo nuevo, un deseo silencioso de cambiar su propia forma de estar en el mundo, sin discursos, sin pancartas, solo por la fuerza del ejemplo. En una noche en que el cielo se abrió con estrellas tan numerosas que parecían granos de maíz en el suelo, la mujer se sentó al lado del molino con Samuel. Estaban solos, como en los primeros días, cuando solo el silencio era compañía. Él preguntó, ¿has pensado en irte? Ella miró el horizonte, donde las colinas desaparecían en sombras, y respondió, no, porque fue aquí donde dejé de huir. Samuel asintió. Luego, después de un rato, añadió, a veces pienso que este lugar me salvó a mí también. Y ella, con los ojos húmedos, dijo, quizá no salvó a nadie, solo nos dio tiempo para reconocernos. Al día siguiente, Eli despertó temprano y anunció que quería plantar un árbol. Eligió el terreno cerca de la cerca de piedras, cavó con paciencia y puso allí un brote de higuera. Dijo que era para marcar un nuevo comienzo. La mujer lo observó desde lejos, con las manos sucias de tierra y el corazón tranquilo. Eso parecía pequeño, pero tenía el peso de las grandes decisiones. Y sabía, cada hoja que creciera allí sería como una respuesta a los dolores nunca dichos. Por la tarde, al ver el molino girar otra vez, habló en voz baja. Hasta la madera vieja aprende a bailar con el viento adecuado. Años después, muchos aún recordarían a esa mujer como un misterio. Hubo quienes juraron que vino de México, otros dijeron que era hija de un juez expulsado por corrupción. Pero quienes la conocieron de verdad sabían, lo más importante no era de dónde venía, sino lo que hizo al llegar. En una tierra donde los nombres se imponían antes que las acciones, ella eligió el camino inverso. Hizo de la ausencia de nombre su mayor libertad y construyó, con gestos y silencios, un legado que ningún papel podría registrar. Cuando finalmente se fue, en una mañana sin prisa, con el sol calentando la sábana y Eli leyendo en voz baja junto a la cama, no hubo velorio ni ataúd. Los habitantes del molino hicieron silencio, prepararon la casa con flores y dejaron la puerta abierta todo el día. Al atardecer, el molino giró 3 veces, sin viento, sin aviso, y todos entendieron. Era la despedida. Samuel, ya con el cabello canoso, plantó una flor amarilla en la entrada y dijo, ahora ella está en todo esto. Eli, ya hombre hecho, guardó la llave del gobernador, la fotografía antigua y la caja de cartas. No usó ninguno de los objetos, pero los conservó todos, como quien entiende que algunas cosas no sirven para abrir puertas, sino para recordar no cerrarlas. Él siguió cuidando el lugar, a su manera, con paciencia, con firmeza, con silencio. Y cuando le preguntaban quién fundó todo eso, respondía, fue una mujer sin nombre, que tuvo el coraje de quedarse.